Bien, seguimos con otros temas, 6 de la tarde con 17 minutos. Vamos a analizar, ampliar también lo que ha sido la información internacional de último minuto. Fue declarado culpable en Nueva York el expresidente Donald Trump de 34 cargos, lo que tiene que ver con la falsificación de registros comerciales de la actriz porno Stormy Daniels. Vamos a ir justamente a este tema, para eso estamos en contacto con el académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, Guido Larsson. Guido, como siempre, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Hola Nicolás, un gusto estar contigo. Igualmente, ¿se podía esperar esto, Guido? Nos ha tocado conversar varias veces sobre las distintas causas judiciales que enfrenta el expresidente, cómo eso también afecta a su intención de llegar nuevamente a la Casa Blanca. Pero primero que todo, ¿era esperable? ¿Estaba más bien escrito que llegaría a ser culpable, que sería declarado culpable? Mira, era una alternativa, pero no hay que olvidar de que el estándar de culpabilidad en el circuito en el cual este juicio se está llevando a cabo exigía unanimidad de los 12 miembros del juzgado. Y ahí había mucho debate si efectivamente las pruebas iban a ser suficientemente significativas para alinear a 12 figuras distintas que de manera independiente iban a estar evaluando esa evidencia. Ese estándar finalmente se cumple. Yo creo que hay una porción al menos de comentaristas legales que se va a ver sorprendido finalmente con esto, pero en definitiva yo creo que hay que remarcar por un lado el hito histórico que esto significa. No hay ninguna duda de que acá va a haber una apelación y no hay que quedarse con la idea de que Donald Trump está a puertas de ir a la cárcel. Claro. Eso no es así. Todavía falta mucho que cortar por acá, pero desde luego el comentario va a estar dado por un lado en eso, pero también en los efectos políticos que esto puede eventualmente traer, sobre todo considerando que quedan solamente 6 meses para la elección presidencial. Claro, va a apelar, eso uno lo tiene bastante claro, se escucha en su declaración no solamente a la salida de la Corte de Nueva York, sino cuando tuvo que ir a comparecer varias veces a ese mismo lugar y insistía en el concepto de cacería de brujas, de la crítica y la responsabilidad que tendría la actual administración de Joe Biden. En ese sentido, los tiempos, ¿cómo van corriendo en este punto en particular, en esta causa penal de la que fue declarado culpable, Guido? Bueno, hoy por hoy el cronograma dice de que el 11 de julio debiera haber una condena leída por el juez Merchant. Ya, la sentencia. Es poco probable, y tal vez hay que insistir en eso, de que Donald Trump pueda ir a la cárcel producto de los delitos de los cuales está siendo acusado y condenado. La razón es de 3 tipos. Por un lado, el hecho de que Trump no tiene hasta el momento historia criminal, y eso, por cierto, sirve como atenuante frente a la condena. En segundo lugar, porque el historial dentro de casos de esta naturaleza no está realmente alineado con una condena de cárcel. En general se tiende a penalizar con cuestiones de orden monetaria o como máximo arresto domiciliario. Eso obviamente hace descartar la posibilidad de la cárcel. Y tercero, que quizá acá hay una cuestión más bien de orden interpretativa, pero a mí me parece poco probable de que un juez como el juez Merchant esté completamente impermeabilizado respecto a la realidad política que se acaba de crear a partir de esta condena. Y eso no significa de que vaya a estar tanteando terreno o que finalmente vaya a hacer uso puramente subjetivo de lo que es la aplicación de la ley, pero yo creo que inevitablemente, viendo los 2 elementos anteriores, la ausencia de una historia criminal y el hecho de que no hay un historial que esté alineando finalmente este tipo de delitos con condena de cárcel, puede llevar finalmente a que la penalidad sea no de cárcel y más bien de orden monetario o de arresto domiciliario. Ahora, con la sentencia que se va a dictar a leer el 11 de julio, Guido, ¿puede truncar las aspiraciones presidenciales, ser candidato a la Casa Blanca Donald Trump con respecto a esto? Mira, yo creo que no. Si uno va incluso a la máxima pena hipotética, hay precedente de que hubo candidatos a presidente desde la cárcel. Está el caso de Eugene Debs en la década del 20, está el caso del señor LaRouche en 1992, ambos mantuvieron la candidatura y de hecho no hay nada realmente en la Constitución que inhiba a Donald Trump seguir siendo candidato a pesar de que hipotéticamente puede estar en la cárcel. Debo insistir de que no creo que vaya a ocurrir eso. Claro, y voy más allá. Si llegara a ganar las elecciones presidenciales, si llegara nuevamente a ser reelegido como presidente y fuera declarado culpable y la sentencia fuera no sé, una sanción monetaria, como tú dices, o trabajo comunitario en su caso, pero finalmente sí cometió un delito, ¿podría ser presidente de los Estados Unidos?
Bueno, tú estás dando en el clavo realmente con la pregunta, porque toda la discusión del último mes, que ha estado centrado fundamentalmente en la Corte Suprema, tiene que ver con la pregunta de si puede un presidente autoindultarse respecto de Claro. delitos que haya cometido. Y en eso no ha habido una decisión al respecto, y yo he revisado Porque no ha pasado comentaristas nunca también, legales ese dentro de los punto. Estados Unidos y hay división en torno a eso. Sí. Dado que no hay precedente, estamos entrando realmente en un territorio que no ha sido explorado y que finalmente la Corte Suprema va a tener que determinar si esto efectivamente es así. Recordemos cómo está Pero compuesta la Corte Suprema finalmente, dado actualmente cómo está la también. composición, perdón, Nicolás, dado cómo está finalmente la composición de la Corte, Eso. es posible de que eso sea favorable, de hecho, para el candidato Trump. Claro, recordemos que ya en el último periodo de Donald Trump hubo elección de miembros de la Corte Suprema del propio Trump. Exacto. O sea, evidentemente ahí ya uno entendería, adelantándose a ese hipotético escenario, que sería factible eventualmente, siempre incondicional, que el propio Trump, volviendo a la Casa Blanca, pudiera autoindultarse, y especialmente si los cargos o finalmente la sanción, como tú dices, no es de cárcel, que sería la más gravosa sanción, sino más bien otro tipo de sanción algo más baja. Me pongo en ese escenario, digamos, súper hipotético. Sí, evidentemente. Yo creo que es de conocimiento público que la Corte Suprema ha tendido a inclinarse a una posición algo más conservadora. Con Donald Trump entran 3 jueces del ala conservadora, Claro. finalmente la jurisprudencia estadounidense. Y en general esa Corte Suprema ha estado detrás, por ejemplo, de decisiones tan controversiales como el hecho de anular este derecho federal al aborto, por Sí. poner un solo caso. Y eso hace entonces prever de que puede tomar decisiones que sean vistas al menos o percibidas como más radicales, entre ellas la decisión de si un presidente puede autoindultarse. Creo que falta mucho camino Por por supuesto. cortar, estamos, creo yo, anticipándonos a los hechos, pero ciertamente parte del debate que se abre hoy día va a estar centrado ahí. Ahora, en lo inmediato, y también es parte del análisis ya más político que judicial, aquí hay un elemento que el propio Trump ha usado constantemente a su favor y que le ha traído, y te hago la pregunta, ¿beneficios, réditos en ese sentido? Bueno, si uno va a la encuesta de YouGov de la última semana, se hacía precisamente la pregunta, y las personas que se autoidentifican con el Partido Republicano conciben entre un 75 a un 80% de que todo el juicio es un juicio ilegítimo, que es un juicio finalmente que equivale a una persecución política, a una caza de brujas, que finalmente es reflejo de el grado de contaminación que tiene el Poder Judicial respecto al Partido Demócrata en particular. Entonces, desde el punto de vista de cómo esto intercede en el cálculo electoral de aquellos que se identifican con el Partido Republicano, yo creo que va a ser realmente muy menor. La verdadera pregunta es qué es lo que ocurre con los independientes. Claro. Y ahí los datos son más interesantes porque 50% solamente de los independientes pensaban que este era un juicio políticamente motivado, lo que entrega entonces una porción significativa de personas que eventualmente pueden oscilar a votar por Biden. Sí. Pero yo tendería a presentar una tercera hipótesis, y es que todo lo que ha estado ocurriendo en los Estados Unidos, incluyendo este hito, finalmente también trae como consecuencia una decepción muy profunda por parte de quienes quieren participar de la vida política. Y entonces no sería sorprendente, faltan 6 meses, eso es completamente cierto, pero no sería sorprendente de que la cantidad total de personas que participen en la elección de noviembre sea menor en comparación con lo que ocurrió en el 2016, dado la polarización, dado la decepción, dada la anomia, dado el hecho además de que tanto Biden como Trump son enormemente criticados por personas que están acostumbradas finalmente a participar de esa vía política. Entonces, Claro. nos espera mucho tiempo de mucho análisis y una presidencial que hasta el momento al menos se encuentra incluso con este resultado, con el resultado de hoy día, ampliamente abierto. Hay otras causas, yo lo comentaba Guido en su minuto, que afectan judicialmente al presidente, al expresidente Donald Trump. Y te hago la pregunta, una de ellas, la más sensible, delicada y que podría también influir, aunque los tiempos son totalmente distintos, es si eventualmente manipuló o no los resultados, trató de manipular los resultados de las elecciones donde finalmente pierde y gana Joe Biden. También otra, es muy delicada, lo que fue la incursión de sus militantes o partidarios
al Capitolio. Eso también está ahí en la palestra, insisto, con tiempos distintos, se van a conocer resoluciones bastante más adelante, pero ¿cómo pueden influir estos dos puntos en particular también? Bueno, en general la respuesta depende a quién se le pregunte. Ya. Si uno le pregunta a quienes tienen decidido el voto por Trump, no hay absolutamente nada que los vaya a hacer cambiar finalmente esa inclinación. De hecho, ocurre algo bien curioso, y es que cuando uno toma en consideración hitos altamente mediáticos, como los juicios de Trump, como por ejemplo fueron las primeras alocuciones, como incluso este resultado, de hecho Trump tiene un pequeño rebote al alza inmediatamente después de conocerse este tipo de resultados. Obviamente ese rebote al alza tiende a equilibrarse de pasado el tiempo, pero eso significa el grado de impermeabilización que tiene Trump respecto de su propio sector, ¿no? Del trumpismo, el Partido Republicano, etc. Yo pondría mucho ojo fundamentalmente a tres segmentos. Uno, el segmento que ya mencionamos, el segmento independiente, que va a ser muy importante aquí en noviembre. Yeah. Dos, el segmento que va entre los 18 y los 25 años, un segmento joven, altamente crítico de Biden, particularmente por sus decisiones de política exterior, que no está dispuesto a votar por Donald Trump, pero que enfrentaba la decisión de ir por Biden o ir por Trump, no van a tomar ninguna de las dos, se van a quedar en la casa. Y mientras menos personas salgan a votar, eso es más favorable para el presidente, considerando además el tipo de sistema electoral tan particular que tienen los Estados Unidos, donde van a haber una porción de estados que finalmente van a seguir la elección. Y tal vez el tercer segmento es el segmento que son sujetos que oscilan, digamos, en su votación, no califican realmente como independientes, sino que son personas que el 2016 votaron por Biden, pero eventualmente, dado los resultados que ha tenido Biden, dada la decepción de Biden, dado, en fin, lo hemos conversado en su momento, las críticas a sus problemas cognitivos, a su edad, a su pasividad, a la falta de energía, podrían eventualmente estar inclinados a votar por Trump. Pero por eso hay que prestar mucho ojo en las encuestas que se van a venir y tener mucha atención a tal vez tres cosas que van a empezar a ocurrir. Las convenciones nacionales, tanto el Partido Demócrata como el Partido Republicano en julio y agosto respectivamente, y los debates entre Biden y Trump, que ya parecían haber estado acordados agosto y septiembre de este año, pero que hay que ver si es que esto va a alterar finalmente esa agenda. Ahora, ¿cuál ha sido la posición de la Casa Blanca sobre las causas judiciales, sobre lo que estamos comentando del expresidente Donald Trump, la posición que ha tenido públicamente Joe Biden en este caso? Bueno, había una especie de mutación. Inicialmente la Casa Blanca tomó a bien traer este principio de no intervención. No había realizado grandes declaraciones, había dicho que el Poder Judicial tiene que actuar de forma independiente, etcétera. Pero de manera progresiva, Biden ha sido cada vez más crítico de Trump, de su conducta, de su historial, de los juicios en los cuales está inserto, en parte porque está también viendo los resultados. Si uno va hace 2 semanas atrás, en la encuesta del New York Times, Trump aventajaba a Biden por 6 puntos, 49-43. Y Biden estaba perdiendo el segmento no de 18 a 25, sino que el segmento de 18 a 30 años. Entonces, eso obviamente coloca problemas, obliga en alguna medida a Biden a pasar a la ofensiva, pero creo yo que los resultados de esa estrategia son todavía incertos, porque Biden le está hablando a alguien que ya en alguna medida tiene garantizado su voto a favor, digamos, ese demócrata en el ala izquierda tal vez del partido. En general hay bastante consenso en los analistas de que tanto Trump como Biden debe hablarle a ese votante centrista, que en alguna medida es quien va a definir la votación. Guido Larsson, como siempre, gracias por tu tiempo y conversar aquí en Canal 24 Horas, Guido. Que esté muy bien, nos vemos. Chao, Nicolás, que tengan buen término de jornada. Igualmente, gracias.